Hola, buenos días, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre las reacciones químicas de alquenos, la hidrogenación, halogenación, adición de haluros de hidrógeno y adición de ácido sulfúrico. Adicionalmente vamos a hablar sobre la regla de Markov, Nikov y ejemplos de los temas anteriores mencionados. Los miembros de este grupo son Jeremy Barco, Rosa Borbor, Cristi Carpio, Ingrid Maza, Ariana Montero, Breilin Pacheco, Denis Roldán, Erika Viñendo. Como introducción tenemos que los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace entre dos carbonos, un enlace doble. Además de tener un enlace como carácter principal, también podemos decir que el nombre compuesto de estos elementos termina en el sufijo eno. A continuación vamos a hablar sobre el primer tipo de reacción que se llama la hidrogenación. La hidrogenación implica que la reacción característica de los alquenos es la adición de sustancias al doble enlace según la siguiente ecuación. Podemos ver que hay una adición de hidrógeno y bromo, y estos se instalan dentro de las cadenas, volviéndose un alcano, pasa de ser alqueno a ser alcano, e instalándose como sustituyentes el hidrógeno y el bromo. La hidrogenación es la adición de hidrógeno al doble enlace para formar alcanos. El platino y el paladio son los catalizadores comúnmente usados en la hidrogenación de alquenos. El paladio se emplea en forma de polvo absorbido en carbón. Implica que el paladio está en forma sólida acompañado con carbono. Podemos ver aquí dentro de esta imagen que tenemos un alqueno en la primera parte, el 2-buteno. Vemos que tiene el doble enlace y le añadimos hidrógeno molecular, el catalizador de paladio con hidrógeno absorbido en carbón, y obtenemos un alcano. El platino se emplea como catalizador de Adams. Los mecanismos de hidrogenación. Los alquenos reaccionan con hidrógeno en presencia de un catalizador, paladio-platino, convirtiéndose en alcanos. La función del catalizador es la de romper el enlace hidrógeno-hidrógeno. Cada uno de los hidrógenos se une a un carbono del alqueno saturándolo, como podemos ver en la parte anterior de acá, que lo satura. Estos dos hidrógenos, este hidrógeno molecular se divide y ya deja de ser molecular y pasa a ser parte de aquí de la cadena, de alcanos en este caso. También podemos hablar sobre la especificidad de la hidrogenación. La hidrogenación es una reacción estereoespecífica. Los dos átomos de hidrógeno se adicionan al doble enlace por el mismo lado, y en el siguiente ejemplo se generan enantiómeros debido a la entrada de hidrógeno por las dos caras del alqueno. Como vemos en esta parte, en las dos caras del alqueno entran los hidrógenos. Yo les voy a hablar sobre los ejemplos de hidrogenación de alquenos. En la reducción hay presencia de una fuente de hidrógeno y un catalizador, los cuales son el platino, el paladio y el níquel, que a partir de que convierten un alqueno, de un alqueno obtendremos un alcano. En la fórmula general, como podemos observar, tenemos R, CH2, doble enlace CH, R más hidrógeno. Y en lo que es el catalizador tenemos paladio, platino, níquel, que nos da como reacción RH, R, CH2, un simple enlace CH2, R. Ya, en el ejemplo 1 tenemos el 2-buteno que pasa a convertirse en butano. Tenemos el CH2, CH3, CH2, el doble enlace, donde el hidrógeno ahí es donde actúa para poder convertir el doble enlace en enlace simple. Y como catalizador tenemos al paladio.
En el ejemplo 2 tenemos un ciclopenteno que pasa a convertirse en ciclopentano. Como podemos observar, tenemos ahí el doble enlace más los hidrógenos, el cual también actúa para convertirlo en un enlace simple. Y como catalizador tenemos el níquel y se convierte en ciclopentano. La halogenación. La halogenación de alquenos es una reacción química en la cual se adiciona un halógeno, por lo general son el cloro y el bromo. Estos se adicionan con facilidad. El halógeno se disuelve en un solvente orgánico y la solución se agrega gota a gota al alqueno. Las reacciones son instantáneas, son a temperatura ambiente y no van a requerir de luz. La adición de bromo se puede utilizar como prueba química para la identificación de insaturaciones en un compuesto orgánico. La reactividad de halógenos es la síntesis de laboratorios. Generalmente se la utiliza en el cloro, en el bromo, para producir derivados a partir de alquenos, porque el flúor ya es demasiado reactivo y es difícil de controlar y su reactividad de yodo es muy baja, requiriendo medios altamente energéticos para su reacción. Mecanismos de reacción. El mecanismo de reacción moderno fue propuesto por George Irving Roberts en 1937 y explica mediante un intermediario catión halogenonio cíclico la estereoquímica de los productos obtenidos. Recientemente George pudo comprobar experimentalmente su existencia bromonio cíclico, logrando obtener soluciones estables del mismo en un medio de dióxido de azufre líquido. La formación del catión halogenonio cíclico, en el caso del bromo, el mecanismo se inicia con la adición electrolítica del bromo, generando un intermediario de reacción catión bromonio cíclico. Ataque nucleofílico del halogenuro. Posteriormente ocurre un ataque nucleofílico del anión bromuro con estereoquímica en el carbono que presenta una capacidad mayor de soportar una densidad de carga positiva. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de halogenación. Como podemos ver, aquí están las cadenas. La R representa a un alcano que es una cadena de hidrocarburos, más la X que es un halógeno. Estos, al reaccionar, reaccionan con la luz ultravioleta a 250 grados centígrados y entre 400 grados centígrados. Lo que forma es un halógeno de alquino y un hidrácido. Como podemos ver en los halógenos, existen su orden de reactividad que va desde el flúor, cloro, bromo y yodo. Aquí tenemos el ejemplo de un alcano más el cloro que al reaccionar en contra de la luz ultravioleta a 250 grados centígrados, entre 400 grados centígrados, lo que va a formar, este cloro se va a unir al carbono terciario. Como lo podemos ver aquí, lo que reacciona y tiene dos formas para reaccionar, lo que se une a un carbono y al otro que en este caso es al segundo carbono que sería un carbono secundario. Mi nombre es Rosa Borbora. Yo voy a hablar sobre la adición de haluros de hidrógeno. Los haluros de hidrógeno se adicionan a alquenos formando haloalcanos. El protón actúa como electrófilo, siendo atacado por el alqueno en la primera etapa. En esta reacción se puede utilizar los reactivos que vemos aquí.
Ok, tenemos el metileno representado ahí, siguiendo un ácido broímico, y tenemos, por ejemplo, aquí estamos señalando la fórmula de cómo se van adicionando y se van formando los halos alcanos. La siguiente, por favor. Ejemplo 1. Ahí podemos ver claramente la adición del ácido brohídrico al 2-metil-2-buteno, que puede generar dos productos dependiendo de qué hidrógeno se adicione al carbono del metilo o al vecino. Experimentalmente se observa que se obtiene 2-bromo-2-metilbutano y no aparece el 2-bromo-3-metilbutano como producto de la reacción. En este hecho experimental se explica con el siguiente mecanismo de reacción, que podemos observar ahí cómo está graficada pues lo que estoy hablando. Siguiente diapositiva, por favor. La adición del ácido brohídrico al 2-metilbuteno puede generar dos productos dependiendo de qué hidrógeno se adicione al carbono del metilo o al vecino. Experimentalmente se observa cómo no aparece. En este hecho experimental se explica el siguiente mecanismo de reacción. La siguiente diapositiva. Ejemplo 2. El mecanismo más sencillo para la adición del ácido brohídrico al 2-buteno se aplica a un gran número de adiciones electrofílicas. Este mecanismo se puede utilizar para predecir el resultado de algunas reacciones complicadas. Por ejemplo, el ácido brohídrico al 2-metil-2-buteno podría dar lugar a dos productos, pero solo se observa uno. Y vemos el que no está también no observado, pues no. Vemos esta cadena que tenemos ahí. La protonación del doble enlace. Ahí podemos ver en esta cadena cómo se va adicionando el carbono secundario y luego pues se va haciendo una carbocatión terciaria. También vemos en esta cadena cómo se adiciona el carbono terciario y podemos verificar cómo estaba la carbocatión secundaria. Cuando el protón se adiciona al carbono secundario, se forma un carbocatión terciario. Y cuando el protón se añade a un átomo de carbono terciario, se forma un carbocatión secundario. La carbocatión terciario es más estable, en este caso, que el secundario. Siguiente diapositiva. El producto final de la reacción del 2-metil-2-buteno con ácido brohídrico, vemos cómo nos queda en la siguiente imagen. Y esto ha sido sobre la adición de lo que ya antes había hablado. Bueno, yo le voy a hablar sobre la adición del ácido sulfúrico. Los alquenos reaccionan con el ácido sulfúrico concentrado y frío para formar compuestos de fórmula general ROSO3H, conocidos como sulfatos ácidos, que sirven para purificar ciertos tipos de compuestos. La adición de ácido sulfúrico de un alqueno seguido de una hidrólisis con agua constituye la obtención industrial de algunos alcoholes. Por ejemplo, el alcohol etílico, el alcohol isopropílico, el alcohol butílico. Sin embargo, este método no sirve para obtener alcoholes N-butílico o N-propílico. Estos productos se generan por adición de hidrógeno o un carbono de doble enlace y de ion bisulfato al otro. Bien. Ya los ejemplos. Bien. El ejemplo 1, tenemos un alqueno.
Ahí vamos a ver cómo se rompe el doble enlace siguiendo la regla de Markov-Nikov, que quiere el carbocatión más estable, es decir, que el hidrógeno se va a romper el doble enlace del alqueno y se va a ubicar en el carbono que tenga mayor cantidad de hidrógeno. Es lo que pasó y por eso se formó el sulfato ácido de alquilo. En el segundo ejemplo tenemos el 1-butano y posterior a hidrólisis, que pasa lo mismo, sigue la regla de Markov-Nikov, que busca que el cation más estable se rompa, quedando el 2-butanol. Bueno, le voy a hablar sobre la regla de Markov-Nikov. La regla de Markov-Nikov es una observación respecto a la reacción de adición de electrófila. Fue formulada por el químico ruso Vladimir Markovnikov en 1870. Dice que en una reacción química encontrada particularmente en química orgánica, la regla establece que la adición de un reactivo asimétrico del tipo HX, que es regularmente un hidrácido, a un alqueno o alquino, el átomo de hidrógeno lábil se une al átomo de carbono el doble o triple enlace, con el mayor número de átomos de hidrógeno. Y el grupo olagenuro, que es X, se une al átomo de carbono el doble o triple enlace con el menor número de átomos de hidrógeno. En términos modernos se puede decir que esta regla dice que la adición iónica de un reactivo no simétrico a un doble enlace no simétrico. El agente electrofílico, que puede ser un protón o un electropositivo, se unirá al átomo de carbono del doble enlace que contenga el mayor número de grupos de alquilo o aquel que tenga el mayor número de hidrógenos. Una de las relaciones orgánicas en la que Markovnikov, la anterior. Una de las reacciones orgánicas en las que Markovnikov basó su regla fue en la que se da entre el yoduro de hidrógeno con el bromuro de vinilo, como vemos en la imagen. Otra manifestación de su regla observó que el átomo de halógeno se unió al átomo de carbono, que ya lleva un átomo de halógeno. La hidrólisis de halogenuros germinales del producto inicial de reacción con óxido de plata húmedo o hidrogenado a etanal probó que la sustitución era 1,1. ¿Cómo se usa? Primero tenemos cuando el propano de reacción con el ácido brohídrico, también conocido como HBr, el protón puede unirse al carbono, formando el carbocation, que así se lo conoce como su nombre general, en el carbono. Este carbocation es secundario y en la hiperconjugación le da una importante estabilidad. También se ha observado que en la publicación original de Markovnikov de 1869 era superficial y que no hizo mucho trabajo experimental por el mismo. Por eso se dice que la regla se apareció solo como una nota de pie de 4 páginas en un artículo de 26 páginas. Lo que se da que pudo explicar que se tomó 60 años en afirmar que su teoría fuera aceptada. Segundo, si el protón se une al carbono, se obtiene un carbocation primario sobre el carbono. La estabilidad del carbocation primario es muy inferior al del secundario y se formará más lentamente, dando lugar a un pequeño porcentaje de bromopropano. También dice que se basa en la estabilidad del carbocation formado cuando el protón se une al carbono menos sustituido, se obtiene el carbocation en la posición sustituida y por tanto más estable. El carbocation primario, por su escasa estabilidad, no llega a formarse del todo. Por último, tenemos un ejemplo de la regla de Markovnikov, en la que este compuesto está señalado que nos dice que un átomo de carbono que es rico en sustituyentes ganará más sustituyentes y el átomo de carbono con más átomos de hidrógeno unidos ganará más átomos de hidrógeno.
Conclusiones. Ahora como conclusiones de cada uno de los temas tenemos como primer tema el mecanismo de hidrogenación. Los alcanos reaccionan con un hidrógeno en presencia de catalizador, es decir, el platino o el paladio, convirtiéndose en alcanos. La función del catalizador es la de romper los enlaces hidrógeno a hidrógeno. Cada uno de los hidrógenos se une a un carbono de alqueno saturándolo. En el tema de halogenación de los alcanos, es una reacción de sustitución radical catalizada por las acciones de luz y calor. Este tipo de reacción, el hidrógeno reemplaza con un elemento halógeno como es el flúor, el cloro, el bromo y yodo. De formas similares a los alquenos, los alquinos adicionan aleoduros de hidrógeno, como son el ácido brómico, el ácido clorhídrico y el yoduro de hidrógeno al triple enlace para formar aluros de alquilino. El mecanismo de la reacción transcurre a través de un carbocatión formado en un enlace sustituido del triple enlace. Adición. Ahora como el otro tema tenemos a la adición del ácido sulfúrico. Los alquenos reaccionan al ácido sulfúrico concentrado y frío formando compuestos de fórmula general ROSO3H, conocidos como sulfato ácido de alquilo. Estos productos se generan por la adición del hidrógeno a un carbono de doble enlace y de ion bisulfato al otro. En la regla de Markov-Nido, es una regla general que indica la orientación preferencial, además de las reacciones. Fue formulado por el químico ruso Vladimir Vasilievich Markov-Binom en 1870. Afirma que esta reacción de adición electrófica del hidrógeno se une al carbono más hidrogenado que el doble enlace.